Buenos días, mi nombre es Jonathan Andrés Aprieto y mi grupo está conformado por Karina Flores, Liceda Acevedo y Julián Ardila. Y nosotros les vamos a presentar el análisis físico de los tiros libres. Buenas tardes, nuestro trabajo trata sobre el análisis físico de los tiros libres en el fútbol. Nuestro trabajo está orientado hacia el análisis de las variables que se encuentran dentro de las ecuaciones de la segunda ley de Newton, el concepto de trabajo y de peso, con su constante gravitacional desde un punto de vista que no es comúnmente asociado a la física, como lo es el deporte, en este caso el fútbol, enfocándonos principalmente en la ejecución de un tiro libre, con el fin de relacionarnos con las variables de fuerza, masa, peso y distancia y dar una visión a partir de la física que permite incorporar estas variables a la hora de llevar a cabo un tiro libre que termine en gol y mostrarlo por medio de una simulación realizada en el videojuego PES 2020. El presente trabajo pretende abordar la temática de la mecánica newtoniana, la ejecución de un tiro libre en el fútbol, por lo que se pretende determinar las variables físicas que permiten realizar el tiro libre con una mayor precisión y exactitud, con el fin de dar una explicación de la influencia de la física. Los tiros libres en el fútbol son efectos precisos que tienen explicación en la física y demuestran cómo la segunda ley de Newton, el trabajo y el peso, influyen en la realización de un tiro libre que termine por ser acertado. Estas variables se implementan en los tiros libres y se simulan en el videojuego PES 2020, donde se ejecutan varios tiros libres de diferentes ángulos que permiten evidenciar cómo estas influyen. En el videojuego se ejecutan varios tiros libres en tres etapas: la etapa de bronce, la etapa de plata y la etapa de oro, con distintas magnitudes físicas como la distancia, el peso, la fuerza, la masa y el ángulo entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento y la aceleración. Estas variables se tienen en cuenta para la realización de un tiro libre y a partir de esto simularlo y evaluar su eficacia. Como objetivo general tenemos demostrar cómo influyen las variables presentes dentro de las ecuaciones de la segunda ley de Newton, el trabajo y el peso, en la realización de un tiro libre que termine por ser acertado. Como objetivos específicos tenemos primero, analizar las variables que se encuentran presentes en la segunda ley de Newton y en la ecuación de trabajo y relacionadas al momento de la ejecución de un tiro libre. Segundo, aplicar las ecuaciones de la segunda ley de Newton, el trabajo y la constante de gravedad para determinar la producción exitosa de un tiro libre que termine en gol. Y tercero y último, simular varios tiros libres desde diferentes ángulos por medio del videojuego PES 2020 y señalar cada variable que afectó de forma positiva en la realización de un tiro libre que terminó por ser acertado. Para la realización de este trabajo se tienen en cuenta los conceptos de fuerza, peso, presentes en la segunda ley de Newton y la ecuación de trabajo que son necesarias para la obtención de movimiento y rapidez. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración con la cual se mueve un objeto es directamente proporcional al valor de la fuerza aplicada al objeto e inversamente proporcional a su masa. Como ecuación número 1 tenemos la ley de la fuerza, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Una fuerza genera un trabajo cuando existe magnitud de desplazamiento entre su punto de aplicación y la dirección de la fuerza, lo que es equivalente a la energía requerida para el desplazamiento, por lo que puede decirse que el trabajo es energía en movimiento. Como segunda ecuación tenemos el trabajo, que es trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento por el ángulo entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Por otra parte, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto y equivale a la fuerza que ejerce dicho cuerpo sobre un punto de apoyo originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Esto fundamentado en la siguiente ecuación, la ecuación 3. Peso. Peso es igual a masa por gravedad. En la metodología para la elaboración del análisis ante la influencia que tiene la segunda ley de Newton con los tiros libres, lo que se quiso hacer fue una explicación donde diéramos a conocer las causas y las consecuencias que trae pues este fenómeno concretamente. Se realizaron varias pruebas con la finalidad de conocer variables tales como la posición del jugador en la cancha, la distancia que tiene ante la portería, el peso del balón y la fuerza con la que el jugador le pega el balón para acertar en el tiro libre. Realizamos también por parte de un videojuego que se llama PES 2020, se simularon 6 tiros libres, las cuales se observaron variables como lo son fuerza, peso, aceleración y trabajo que afectaron de manera positiva y negativa al balón para acertar en la cancha y hacer tiro libre. Mediante dos herramientas creativas como lo son el póster y el videoclip, tratamos de dar un análisis más completo a nuestra investigación de los tiros libres relacionados con la física. Lo hicimos mediante tres fases. La primera fase pues fue dar la simulación de los 6 tiros libres
en el juego PES 2020, obteniendo algunas variables pues para determinar todo lo que influye para acertar en un tiro libre. En la segunda fase ya cogimos esas variables y las relacionamos con la segunda ley de Newton, demostrando mediante esto la ejecución precisa del tiro libre. Y en la tercera fase ya se darían a conocer los resultados mediante el póster. A continuación observaremos el video en el que ejercimos los tiros libres.
Luego de realizar una investigación y praxis analítica detallada sobre las medidas estándar de una cancha de fútbol profesional, algunos parámetros establecidos por la FIFA para la masa del balón y posteriormente relacionarla con la constante gravitacional para obtener el peso, además de la fuerza ejercida por el balón a través del algoritmo del videojuego, se obtuvieron los siguientes resultados. En los resultados se observarán las siguientes tablas que nos ilustran sobre las variables físicas que tuvimos en cuenta para los tiros libres. En la parte de arriba se puede ver qué copa se jugó, ya sea bronce, plata u oro. En la primera columna se puede observar el número de tiro ejercido que fue acertado. En la columna S se puede observar la distancia que recorrió el balón en metros. En la columna F podemos ver el porcentaje de fuerza ejercida y su equivalencia en newtons. Esto se obtuvo multiplicando la masa por la constante de gravedad y dividiéndolo en el porcentaje. En la columna M se puede observar la masa del balón en gramos y en kilogramos. En la columna P se puede observar el peso del balón en newtons. En la columna del coseno se puede observar el ángulo del tiro libre y su respectivo coseno. En la columna A podemos encontrar la aceleración, que fue obtenida dividiendo la fuerza de la aceleración y esto nos dio en metros sobre segundo al cuadrado. En W podemos observar el trabajo. Esto se obtuvo multiplicando masa por distancia por el coseno del ángulo. Este resultado nos da en julios. En base a los resultados obtenidos del informe, se puede evidenciar que se cumplieron los objetivos propuestos desde un inicio, debido a que por medio de las ecuaciones de la segunda ley de Newton, el trabajo y el peso, después de pasar por 3 etapas en las que se sometió cada uno de los tiros libres a distintas variables, como lo son la distancia, la fuerza, la masa, el peso, la aceleración y el ángulo entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Bueno. Después de las 2 primeras etapas de esta prueba, se lograron hallar las magnitudes apropiadas que permitieron que se acertara cada uno de los tiros libres que se realizaron durante la última etapa de la simulación. Para la medición de la distancia entre la portería y el lugar donde se ejecutó cada uno de los tiros libres, se tomó la distancia suponiendo que la cancha de fútbol del videojuego tiene las mismas medidas que una cancha de fútbol profesional de fútbol 11. Y en vista de esto se dedujo la magnitud, que fue 14 metros y 16 metros dependiendo del tiro libre. La variable de la masa tuvo en cuenta la masa promedio establecida por la FIFA, que es 410 gramos. Y a causa de la constante gravitacional se obtuvo el peso o la fuerza que lleva este objeto hacia el suelo. Bueno, para hallar la fuerza que el jugador le imprime al balón, es necesario saber que 1 kilogramo de masa es equivalente a 1 newton de fuerza. Por lo que la masa del balón, que estaba en gramos, se tuvo que pasar a kilogramos y el resultado de esto fue la fuerza en newtons. Esta fuerza equivaldría a un 100% del algoritmo de la barra de fuerza del videojuego. Luego de obtener la fuerza en los porcentajes y en la magnitud en newtons, se utilizó la ecuación de la segunda ley de Newton para deducir la aceleración que se obtiene, y posteriormente se obtuvo el trabajo que el jugador tiene que ejercer para que se mueva el balón en pro de obtener un resultado favorable en cada tiro libre. Como conclusiones tenemos 3. La primera es que en el análisis de los datos arrojados, que nos arrojó cada una de las variables, nos podemos dar cuenta que por sí solas no pueden determinar la validez de la hipótesis que se planteó en un principio, por lo que solo constituyen un elemento más para tener en consideración a la hora de realizar pues una investigación de mayor magnitud y con un impacto más grande, por lo que fue necesaria la obtención de cada una de estas variables para poder implementar las ecuaciones propuestas y llegar a los resultados que nos llevaron a terminar el tiro libre en gol. Bueno, como segunda conclusión, tenemos que la aceleración pues está determinada por la fuerza que el jugador le imprime dividida entre la masa de dicho objeto. Por lo tanto, se concluye que los balones deben ser ligeros, pues si fueran pesados requerirían de mucha fuerza pues para ser movidos. También hay que tener en cuenta que existe otra fuerza que está actuando sobre el balón, denominada pues la fuerza de gravedad o el peso del objeto. También hay que tener en cuenta que el jugador aplica mayor o menor fuerza en dependencia de la velocidad a la cual necesita que éste se mueva, y también en dependencia de la distancia a la que éste se encuentra de la portería. Bueno,
Y como última conclusión, tenemos que para la ejecución de cada uno de los tiros libres en el videojuego, el jugador pues bueno estará a una distancia entre 14 y 16 metros, pero deberá impactar el balón con una fuerza entre los 1,60 newtons y 2,61 newtons, marcando un ángulo entre los 35 grados y los 20 grados, bueno, entre el balón y la portería, claro está, ¿no? También debe tener una aceleración entre los 3,90 metros por segundo y los 6,36 metros por segundo. Además de esto, también se debe tener en cuenta la masa reglamentaria del balón, que pues dicha anteriormente es 410 gramos. Bueno, y por último, pues el trabajo que el jugador deberá aplicar al balón debe ser entre los 22,68 joules y los 32,88 joules. Bueno, ya para concluir con estas variables, fue que se pudo lograr el objetivo, que es realizar el gol.